Saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo está, viceministro? ¿Cómo estás, Carlos? Marcos, muy buen día. Saludo a tu audiencia. Buen día. Gracias por atendernos, doctor. ¿Qué significa, qué implica este levantamiento del cierre epidemiológico en los penales? Bueno, el levantamiento, bueno, primero te explico por qué el cierre, ¿verdad? El Sí, cierre epidemiológico se ordena cuando se detectan casos positivos y casos activos del virus dentro de un centro penitenciario. Esa medida es tomada a los efectos de evitar de que el centro penitenciario se convierta en un foco de infección. Con lo cual, ¿qué implica el cierre? Implica de que ya no se procede a ningún tipo de traslado de personas privadas de libertad, salvo obviamente en que requiera ser trasladado a un centro de salud. Únicamente están autorizados a ingresar el personal de blanco, los agentes penitenciarios y el ingreso de provisiones. También se dispone de que durante ese tiempo se hace un control muy estricto de la evolución de los casos positivos. Cuando los casos positivos se van recuperando y ya no se tiene ningún caso activo del virus, ahí se dispone el levantamiento del cierre epidemiológico. ¿Eso qué significa? Sencillamente que siguen vigentes todos los demás protocolos. Ese cierre más estricto es lo que se deja sin efecto al considerar que no hay más casos activos. Obviamente, esto no impide de que incluso después de una semana pueda surgir algún otro caso positivo y se vuelva a disponer el cierre epidemiológico. ¿Y cuáles son esas penitenciarías entonces en donde se va a hacer ese levantamiento? Bueno, de hecho ya se realizaron, te digo lo más fácil, Sí. actualmente solamente las penitenciarías regional de Oviedo, varones, y el de mujeres, Serafina Dávalos, son los que se hallan bajo cierre epidemiológico. Los demás que tuvieron cierre ya están con resolución de levantamiento. Quiere decir entonces que ya pueden ser, a ver si entendí, entonces pueden ser remitidos otra vez a las otras cárceles, menos la de Oviedo y Serafina Dávalos, pueden ser ya remitidos otra vez personas con prisión preventiva. Sí, pero eso no significa de que el ingreso es un ingreso sin aplicación de los protocolos, es decir, No, ya sé. van a ingresar, efectivamente pueden ingresar nuevas personas privadas de libertad, pero a su vez ese ingreso va a estar supeditado a la aplicación del protocolo preventivo que implica someter a los nuevos ingresos a una cuarentena preventiva antes de que ellos pasen a la población general. Y la cantidad de nuevos ingresos depende de la capacidad de cada centro penitenciario de albergar estas nuevas personas y en un lugar donde obviamente puedan hacer su cuarentena en forma aislada, sin contacto con los demás, con la población, ¿verdad? Y bueno, en este momento, ¿y cuántos, o sea, la reducción, cuando usted habla de reducción, viceministro, de cuánto quedó, en cuánto? Mm. Reducción de que, De los pero infectados o de las personas que tuvieron COVID en su momento, para hacer este bueno, levantamiento, tus eh, datos estadísticos. como te expliqué, ¿verdad? Se detecta casos positivos en un centro penitenciario, Sí, ¿verdad? Pues vamos al ejemplo de Tacumbú. En Tacumbú hubieron 36 muestras que se tomaron, de los cuales se dio primero el positivo de 12, etcétera. Bueno, cuando se detectan casos positivos, ya se dispone el cierre epidemiológico. Eso establece un plazo mínimo de 30 días. ujú. Durante esos 30 días se va verificando si cómo se va desarrollando, digamos, el contagio dentro del centro penitenciario. Una vez de que se declare recuperado a todos aquellos considerados positivos, ahí se dispone el levantamiento del cierre epidemiológico, que en el caso de Tacumbú, incluso creo que fue un poco más de 30 días. Más de 30 días ahí. Sí. Correcto. Y las medidas preventivas van a seguir, lógicamente, según las indicaciones de las autoridades sanitarias y de lo que ustedes tienen. Ustedes tienen un epidemiólogo ahí que les asesora, un equipo médico, doctor, en el Sí, Ministerio de Justicia. efectivamente, la Dirección de Salud Penitenciaria, liderada por el doctor Daniel Cantero, es el encargado de realizar todas estas acciones de tipo médicas sanitarias, ¿verdad?
obviamente con el acompañamiento muy cercano de la Dirección General de Vigilancia de la Salud y de las regionales sanitarias de cada centro penitenciario que se vio afectado. Siguen vigentes todos los demás protocolos para ingresos de agentes penitenciarios, para ingresos de provisión y encomienda, para nuevos ingresos de personas privadas de libertad, los protocolos que se establecen para las visitas íntimas, para las visitas sociales, todo sigue igual. Lo único que se levanta con el levantamiento del cierre epidemiológico es el tema de que eventualmente sí que se pueden dar traslados, comparecencias judiciales, en el caso de que no se opte o sea imposible realizar en algunos casos las audiencias en forma telemática. Obviamente van a poder ingresar ya los abogados defensores, cumpliendo también con los protocolos sanitarios para ingresar, y obviamente las visitas familiares, cónyuges, parejas, etcétera. Viceministro, ¿y cuánto es la cantidad total de reclusos actualmente? ¿Sube mucho o se estaciona o se redujo? Bueno, durante todo este periodo de la pandemia, sí hubo, si tomamos en cuenta como punto de referencia marzo a esta época, hubo una reducción de la población penitenciaria, pero por el hecho de que los ingresos se vieron más limitados porque previamente tienen que cumplir con este protocolo. Eso no significó de que la cantidad de personas puestas en prisión preventiva se haya reducido. Por esa razón se generó también un hacinamiento en las comisarías y demás dependencias de la Policía Nacional. Entonces, haciendo un recuento, no hubo una reducción significativa de personas privadas de libertad. Correcto. ¿Y en total cuántos reclusos hay en las diferentes penitenciarías, viceministro? Bueno, la población actual está alrededor de 14.000 personas aproximadamente, para darte un número así redondo, fuera lo que están en las comisarías. Correcto. Muchas gracias por el contacto, viceministro. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias, saludos a ustedes. Hasta luego. Gracias por el contacto. Usted está escuchando PDS. Viceministro de Justicia Rubén Maciel. Contacto telefónico.